Bienvenidos a Adulamitas Podcast, un espacio para crecer juntos y recordar que Dios sigue formando valientes guerreros, tal como lo hizo en la cueva de Adulam. Hola, bienvenidos, qué bendición que estén aquí en un episodio más. Estamos muy agradecidos con Dios porque nos permite estar reunidos y poder compartir. El día de hoy tenemos un tema muy importante, el cual hemos titulado Templo o Fachada. Y más adelante veremos por qué. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Bien, gracias a Dios. Bien, gracias a Dios. Gracias a Dios. Sí. A ver, ¿qué les parece si primero podemos dar un concepto de fachada? ¿Qué es fachada, Mayra? Pues como la parte de enfrente, quizá de una casa, de una construcción, lo que se ve, exacto. El exterior. El exterior. El exterior, sí, en una casa tiene 4 fachadas. Bueno, hay algunos arquitectos que ponen una quinta fachada porque la losa también se decora, ¿no? Porque se le da un uso. Entonces una fachada es un elemento en el cual te puedes expresar, diseñar y también darle un uso para llamar la atención. Y la fachada principal es lo primero que te topas en una casa, ¿no? Esa es la que te cautiva, la que te enamora o te hace, si está en ruinas, pues te decepciona, ¿no? Total. Okay. Y tratando de establecer por qué pusimos este nombre, es porque entendemos que según lo que la Biblia nos enseña, somos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, el tema del cuerpo como tal, necesitamos también verlo de manera espiritual porque somos, templo, según la Biblia, templos de donde el Señor ha decidido morar. Entonces el tema de hoy, que es fachadas o templos, tiene que ver con cómo lo estamos viendo. ¿Lo estamos viendo como algo que solo es lo de afuera, lo exterior, o lo estamos viendo como el lugar donde habita la presencia del Señor? Pero que no sean nuestras conjeturas, que sea la Biblia. Claro, quien nos hable. Entonces vamos a 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? O sea, nosotros no somos de nosotros mismos, nos debemos al Señor. Sí, bien importante entender esto. Dios nos creó, Dios nos formó del polvo de la tierra. El enemigo ha querido robar nuestra identidad. Bueno, desde la caída, ¿no? Desde el Edén. Vivimos en una generación estresada, ansiosa, emocionalmente agotada, físicamente agotada. Es más, las 24 horas del día no nos alcanzan. Entonces, todo eso se refleja en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Vivimos, yo creo que es la era de más información, o que tenemos más información, pero también es la generación más ansiosa, que vive bajo tanta presión que no nos damos cuenta y ha detonado en una ansiedad tremenda. Incluso, como lo comentábamos en otros episodios, incluso nosotros como cristianos estamos también sometidos a esta presión, más nosotros como cristianos por el testimonio, ¿no? Entonces, claro, esto va a repercutir en tu cuerpo. O sea, al fin de cuentas, la ansiedad, la presión, depresión o también la presión, y de alguna manera pues vamos afectando el cuerpo. Yo aquí creo que es importante el ver que es algo que también tiene que ser transformado en nosotros, como lo dice en Romanos, ¿no? O sea, ir transformando nuestra mente y no moldarnos a este mundo. Entonces, cuando venimos al Señor, creo que lo que toca, escudriñando la palabra, es esta parte de ir entendiendo y pidiendo la guía del Espíritu Santo para que vayamos aprendiendo cómo entonces poder ser templo. Sí, Pablo en Romanos 12 nos habla primero, empieza: os ruego por las misericordias de Dios que ofrezcan sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable. Sí. Empieza con esta premisa, ¿no? Ofrezcan sus cuerpos como sacrificio. ¿Por qué? Es vivo, es santo, es agradable al Señor. Ya no ofrecemos
cabritos, ya no Ujú. ofrecemos los animalitos, las tórtolas, todo lo que había en las leyes levíticas deuteronómicas para el pueblo, para expiar el pecado. Jesucristo, el Cordero Santo, se entregó por nosotros. Sí. Entonces, el cuerpo tiene dignidad. ¿Por qué? Porque fue diseñado por Dios. A imagen y semejanza de Dios nos creó, a imagen de Él nos creó. Varón y hembra los creó. Entonces, desde Génesis, Dios puso identidad en el ser humano. Y es un ser integral porque cuando Él sopla de su aliento, el hombre entonces es un ser viviente. Ujú. Antes era una figura de barro, pero al momento de Dios transmitir su aliento, el hombre entonces empieza a vivir. Entonces tiene un alma. Entonces ya no solo es cuerpo, ya también tiene un alma y tiene un espíritu. Por eso Pablo, cuando nos habla en Tesalonicenses de seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo, es por eso. Entonces el espíritu estaba en comunión directa con Dios. Dios estaba en contacto directo. Se rompe con el pecado, la caída. Entonces el ser humano empieza la decadencia y fue sujeta a la creación a vanidad. Sí, eso debemos tenerlo claro, ¿no? Que ¿a qué se refiere ese concepto? Porque a partir del entender Ujú. de dónde están arraigadas nuestras ideas, Sí. por qué pensamos así acerca del cuerpo, porque no estamos hablando solo del cuerpo como algo para mostrar o para exhibir, sino el cuerpo como el lugar donde Dios quiere habitar y cómo nosotros debemos verlo. Nosotros debemos aprender a verlo como Dios lo ve. Eso lo cambiaría todo. ¿Por qué? Porque no me estoy poniendo en el punto de que vamos a ser como dioses, no, Dios guarde, ¿no? Sino que debemos verlo desde el enfoque que Dios nos enseña a verlo. Al haberlo creado Dios, o sea, si fuimos formados en el vientre de nuestra madre, y la escritura lo dice, hay pasajes muy bonitos acerca de eso, ¿no? De cómo Dios formó el cuerpo, cómo lo entretejió. Entonces, el cuidado, el amor, la obra gloriosa de cómo constituye cada célula, cada órgano, Cierto. Cómo funciona, cómo hay tantas cosas tan sorprendentes que Dios ha hecho en el cuerpo, que es diseño de Él. Y nosotros hoy como hijos suyos somos llamados a ser mayordomos del cuerpo, y eso incluye el todo, no solamente si qué comes, qué haces o qué no haces con él. O sea, al final es el lugar donde está tu alma y donde está depositado el Espíritu Santo, y tú debes conducirte con él como un instrumento para la gloria de Dios. Sí. Y eso incluye todas las cosas que tienen que ver con tu vida, absolutamente todo. Cuando habla la escritura acerca de que la creación cayó en vanidad, les quiero leer algo. Es Romanos 8, el pasaje 8 del versículo 20, dice: porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por la causa del que la sujetó en esperanza. Y antes de eso, en el número 18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué nos quiere decir el pasaje? La creación cayó en vanidad. ¿Por qué? Porque cayó el hombre. Pecado. En el Edén obviamente todo era en orden, en pureza, en luz, en verdad. Era el diseño más puro que el hombre pudo haber tenido contacto. Entonces, al caer el hombre, no solo es esta idea como de, cayó Adán y pues el pecado. No, trajo todo unas consecuencias, como una ola de consecuencias. Claro. Trastornó el mundo. Trastornó el mundo. ¿Para qué? Por eso dice que cae en vanidad. A lo que se refiere es que teniendo un potencial de ser tanto, no lo llega a desarrollar por la caída, por el rasgo del pecado impreso en ello. Por ejemplo, el cerebro humano. El cerebro humano está comprobado que tiene una capacidad extraordinaria, que
ningún ser humano, por más que sea etiquetado como el IQ más alto, ¿no? El IQ más alto, ha desarrollado realmente el todo de su cerebro. Y así pues todo, o sea, el mar, todas las cosas que hay, toda la creación, nada ha llegado a su plenitud absoluta. Y eso es por ese rasgo, por esa ola de caída, esa consecuencia, esa llevada a vanidad por la consecuencia del pecado. Entonces, cuando esto es llevado ahí, también nuestros pensamientos están sujetos a eso. Y como tenemos una historia de haber estado formados en un entorno, una sociedad, una formación, ¿no? de todo lo que vemos y escuchamos. Actualmente hay tanta información, como decían, y eso va formando nuestros pensamientos, por lo tanto nuestras decisiones son basadas en nuestros pensamientos. Y genera emociones. Entonces estamos viendo el cuerpo como el mundo o el sistema nos lo ha enseñado y no como Dios lo ve. Sí. Y al verlo desde la panorámica de la vanidad, en el sentido de lo que se muestra, de la fachada, cierto, desde verlo solo porque se vea bonito a los ojos de tal cual, o porque la belleza pues es fluctuante, ¿no? El concepto depende con los ojos que se vean, pero del cristal con el que exacto, y de las tendencias y del tiempo y las modas, las temporadas. Entonces no podemos permanecer o arraigar nuestro pensamiento y nuestras convicciones acerca del cuerpo en función de ideas establecidas por una vanidad o una caída. Sí. Tendrían que ser basadas en lo que la Escritura dice. Total. Y ahí en esa parte que decías hace ratito, hablas de la mayordomía, ¿no? Del cuerpo, o sea, la administración que debemos tener del cuerpo. Vienen esos extremos, o sea, muchos lo ven así como lo máximo, o sea, es una idolatría el cuerpo, ¿no? Es como la vanidad en el sentido de idolatrar, o el otro extremo que es totalmente el descuido o el desprecio del cuerpo. Eso no, para Dios no es importante, cuando al contrario, o sea, somos seres integrales, como decíamos al principio. Y no solamente que nos referimos al cuerpo como el soma, sino que el ser integral. Total. Vamos a estar hablando del ser integral, pero como comentas tú, es este ser integral, está formado por un cuerpo también. Uh-huh. Es importante. También vamos a estar hablando de la mente, algo que también en episodios pasados estuvimos abordando, la identidad del ser humano. Pero esta parte de la cultura que tenemos, cultura idolátrica o hedonista, que nos habla, esta idolatría acerca del cuerpo, que no es nuevo. Nada más que, como dice la Escritura, en los últimos tiempos, el hombre del tiempo postrero será amador de sí mismo. Una cultura exagerada para un sector, exagerada acerca del cuerpo, ¿no? Recuerdo cuando la pandemia, que los gimnasios estaban cerrados, también la gente se desesperaba por eso. Y no es una crítica, es bueno hacer ejercicio, pero cuando se vuelve una idolatría, prioridad, que es el corazón hedonista, había un teólogo de siglos pasados, que decía, el corazón del hombre es una fábrica de ídolos, ¿no? Y cuando el hombre se ha enseñoreado en sí mismo, se ha puesto como ese mismo Dios, ¿no? Un principio que fue en el Edén, puesto por Satanás. Sí, el engaño, ¿no? Serán como dioses, como decía Edna, ¿no? Serán como dioses. ¿En qué sentido? En quererse igualar a Dios. Serán amadores de sí mismos. Y está la otra parte en la cual un gran sector de los cristianos hemos caído. El descuido. Es el descuido. Total. Antinomianismo. Es el descuido, desprecio del cuerpo, el ignorar. El ignorar el cuerpo como un elemento esencial, no como algo secundario, sino como esencial. Tan esencial que no podemos cumplir con la gran comisión si no tenemos un cuerpo. Sí.
No podemos transmitir nuestra voz, aunque no podamos caminar, no podemos transmitir nuestra voz si no tenemos un cuerpo. ¿Por qué? Porque es tan maravillosamente creado. Es más, léenos, si tienes ahí, Salmos 139, el verso 13 y 14. Nueva traducción viviente. Nueva traducción viviente. Sí, Salmo 139. Dice: Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. ¿Quién lo hizo? Solamente el Señor. Y como dice el salmista, ahora tenemos muchos recursos para ver cómo va el feto evolucionando, cómo va el embrión y cómo va ultrasonidos y la mano del ser humano ahí metida en lo secreto donde solamente Dios conocía en aquel tiempo lo que dice el salmista. Sí, que ahora ¿no? podemos ver por las tecnologías y los avances, pero antes no lo sabían. Y es hasta cierto punto entrar en la intimidad de ese ser que se está formando. Es un ser que ya tiene un cuerpo y ya tiene un alma, ya tiene vida, ya tiene sangre, ya late el corazón, se va formando, ¿no? Pero me encanta como lo menciona la Nueva Traducción Viviente. Fui maravillosamente creado. Todas las partes de mi cuerpo. Las fino trabajo, dice. El fino trabajo, claro, el maestro, el creador de todas las cosas. O sea, es muestra de que esto es... O sea, ¿quién puede hacer eso? O sea, por más que intentemos imitar o crear vida o pretender que se va a crear vida, o sea, no... Y hasta el día de hoy, la medicina, la ciencia no ha llegado a tal punto de prácticamente de la nada crear una vida. Total. ¿Por qué? Porque siempre va a depender de la célula que ya existe, de la célula madre que ya existe. ¿Y quién la formó? Aquí está. Así es. Entonces, ¿cuál es la importancia de mantener un equilibrio entre el cuidado y el no caer en la idolatría? También están los que castigan el cuerpo, ¿no? Esta parte como no es esencialmente descuido, sino como a propósito, ¿no? Como el castigar el cuerpo, el extremo, ¿no? O sea, como un sacrificio, pero demasiado sucio, errado. Sí, que no hay que confundir, ¿no? Cuando Pablo nos habla de ofrecer nuestros cuerpos como sacrificio vivo, no es que nos vayamos a quemar los pies porque fuimos y hicimos un pecado, ¿no? Por ejemplo, cuando Jesús habla de si tu ojo te hace caer en pecado, arráncatelo, quítatelo. No es literal. No es literal, sino el someter tu carne, no con sacrificios de esos, sino el sujetar tu carne al señorío de Jesucristo. Entonces, como cristianos hemos olvidado muchas veces, un gran sector ha descuidado el cuerpo por abrazar la parte espiritual. Se ha descuidado el alma por abrazar la parte espiritual. Pero es que es una unidad. Así como la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es una unidad. Nosotros que somos hechos a imagen y semejanza de Dios somos también trinos o tripartitos en una unidad. No podemos despegar una cosa de la otra. Claro, tienen ministerios, pero de alguna manera no se puede hacer mucha separación porque están en unidad. No. Sí, y volviendo al punto de cuidar este ser integral, ¿no? Es importante que podamos, vuelvo a reiterar, lo de verlo desde la perspectiva de una vanidad, porque tanto vanidad es cuidarlo excesivamente como vanidad es dejar de cuidarlo, porque yo sigo viéndolo de la misma manera como algo que o importa mucho o importa poco, cuando en realidad el Señor le ha dado su lugar, ¿no? Un lugar de templo, no de fachada. Y debemos aprender a verlo de esa manera. Así es. Entonces, ¿y por qué? O sea, ¿por qué el poder como reajustar nuestro enfoque en ese sentido? Porque si lo que les leí hace un momento, ¿no? La creación fue sujeta a esa vanidad. ¿Cuál es la solución o la alternativa guiada por Dios? Que nosotros como hijos suyos nos levantemos. Dice aquí que
que la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción, o sea, de ese estarse como echando a perder, Claro. ¿no? Será libertada por la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Sí. Entonces, ¿cómo hemos de manifestar esta libertad y tomar esa autoridad sobre las cosas y sobre las situaciones y sobre lo que vamos viviendo y sobre a lo que somos llamados, ¿no? A ser instrumentos del reino del Señor en esta tierra? Ujú. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por medio de un cuerpo, de un alma y del espíritu. Entonces, si nosotros descuidamos el templo, estamos siendo deliberados y Sí. descuidados en el instrumento en el cual se va a mover toda esa obra y la creación, o sea, todo aquel que no ha escuchado, que no ha creído, incluso lo que está a nuestro alrededor, está esperando que nosotros nos levantemos. La creación como gime. dice aquí, la creación gime por la manifestación de los hijos de Dios. ¿Y cómo vamos a hacer una manifestación con el cuerpo? ¿Cómo? O sea, En huelga. ignorando la importancia que Claro, tiene ¿no? y que hemos de dar cuentas por ello, porque tanto damos cuentas está claro en la Biblia, ¿no? Damos cuentas por las cosas incorrectas, por los pecados cometidos, y en el Señor son perdonados, pero también dice la Escritura que el que sabe hacer lo correcto y no lo hace, también está pecando. Entonces, es eso, es aprender, reordenar desde dónde yo estoy viendo el cuerpo, preguntarnos sinceramente, ¿cómo lo veo? Sí. Sí, hablando pues ya de templos, que somos esos templos del Espíritu Santo. O sea, no eres un templo a fulanito, a sutanito, ¿no? Ni a la Diana de los Efesios, ni a Artemisa, ni a los que ustedes quieran poner hoy en día, ¿no? La Biblia nos llama que somos templos del Espíritu Santo, que mora, dice la Escritura también, que Dios ha querido morar en el corazón del hombre, ha venido a tomar el corazón del hombre. El corazón del hombre es un altar y todo su ser integral es el templo. El apóstol Pablo en 1 Corintios 6:20, no sé si la tienes ahí o lo leo. Sí, aquí lo tengo. Ok. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿De quién? De Dios. ¿A quién De le Dios. pertenece tu cuerpo? Al Señor. Amigos, hermanos en la fe, ¿a quién le pertenece tu cuerpo? Claro. Somos propiedad de Cristo. Somos propiedad de Cristo. Cuando vemos en Levítico que el sumo sacerdote llevaba en su efod, en la mitra, llevaba una banda y la banda decía santidad a Jehová. Esa misma banda nosotros no la vemos. Bueno, nosotros los creyentes tenemos el sello que no se borra del Espíritu Santo, el cual dice que nos guarda o nos preserva, nos confirma de que somos propiedad de Él. Pero no lo vemos. Por eso a veces somos tan descuidados con el templo. Tan ligeros, ¿no? Ajá. Entonces Sí. no nos cuidamos ni los pensamientos, ni que nuestra alma no se enseñoree. Entonces, porque tenemos que glorificar a Dios y no es algo pesado. Volvamos a las leyes levíticas. El trabajo del sacerdote, ¿qué era? Diferenciar, distinguir. Dios les puso leyes Sí. para que aprendieran, primero como pueblo, a tener una identidad. Sí. Y eran conocidos como el Dios de los hebreos, el Dios de Israel, porque era uno solo y era imposible para el resto de las naciones que hubiera un solo Dios que peleara y se movía entre el pueblo y quiso habitar entre el pueblo, primero en tabernáculo y después en el templo. Entonces viene esta identidad y vienen también las leyes para mantenerse en esa identidad. De manera que Dios dispuso, no hagas esto, pero por una razón. No te contamines, no te ensucies, no esto, no el otro. ¡Ay, qué pesados! 600 y tantos mandamientos. Sí, Santidad.
es santidad a Jehová. Ahora, bueno, es que eso eran los sacerdotes. Bueno, ¿qué dice Pedro en sus cartas? Ustedes son real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido, pueblo adquirido, comprado por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que los trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, ¿qué somos? Real sacerdocio. Sí, y ahí como cuando dijiste lo del Antiguo Testamento, las 600 y tantas leyes, o sea, Jesucristo vino a resumirlas en dos, ¿no? Así fue como lo dejó escrito: amar al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Entonces, definitivamente, el cuidar del cuerpo es una manera de honrar a Dios, de adorar. Es un Señor, ya no hago lo que yo quiera. Por ejemplo, esta frase célebre, ¿no? Al cuerpo lo que pida, ¿no? Hay que darle al cuerpo lo que el cuerpo pida. Cuando, o sea, las escrituras no nos enseñan eso. Es como que ir tumbando esas ideas erróneas. Es entender, como decía ahorita Zoe, entender desde la óptica de Dios cómo Él diseñó el cuerpo, o sea, cómo Él lo ve, y aprender o dejar de creer o nuestras ideas de lo que hemos aprendido por cultura, por ideas, por sociedad, etcétera, y dirigirlo a eso, en ese sentir, cumpliendo la ley de amar al Señor tu Dios y también amar al prójimo como a ti mismo. O sea, amarte a ti mismo no implica dañarte de una y mil formas, ¿no? En alimentación, en hábitos, en excesos, o sea, hablando de muchas cosas. Sí, y volviendo al templo, Sí. ¿qué se hacía en el templo? Se ofrecían sacrificios. ¿Para qué? Para purificación, para perdón de pecados. Y había el atrio, el lugar santo y el santísimo. En nosotros, entonces, ¿cómo estaría dispuesto? Haciendo una comparativa porque somos los tabernáculos de Dios, y sí sabemos eso, ¿no? Bueno, somos el templo, somos el tabernáculo. Sí. ¿Cuál sería, entonces, qué nos representaría como el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo? ¿Dónde mora el Espíritu Santo? El lugar santísimo. En el lugar santísimo, el más profundo. ¿Qué sería qué? Nuestro corazón. Claro. Nuestro corazón. Ahí debe estar enseñoreado Él en nuestra vida. Entonces, muchas veces vemos al cuerpo simplemente como un accesorio, ¿no? En el cual se cae en vanidad o se cae en desprecio. Hemos escuchado a veces, ¿no?, algunas frases entre nosotros los cristianos, ¿no? No beben, no fuman, pero como comen. Eso es un mal testimonio que muchos, no voy a decir que todos porque no es cierto, sí, que muchos somos señalados por eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? No estamos como que trabajando en esa área que hemos descuidado. Y como decía Edna, también vamos a rendir cuenta acerca de eso. Oh, sí. Sí, creo que parte del entender esto es intentar comprender que, por ejemplo, el entorno en el que fuimos formados, la cultura, los usos y costumbres, sí, tienen mucho peso sobre nuestra vida. Sin embargo, el Señor dice que Él puede ordenar nuestra mente de una manera que esté apegada a sus principios. Y así como alguien, por ejemplo, tiene una adicción, a alguna sustancia, cualquiera que sea, esa adicción empezó por un deleite, ¿no? Empezó por un deleite que le produjo placer, o le produjo un éxtasis, o le produjo algo que le hacía sentir cosas que lo desconectaban de su realidad probablemente. La raíz de todo eso tiene que ver también con huecos, con rasguños o con heridas profundas de un corazón herido, ¿no? De un corazón dañado, de un corazón que ha sufrido. Y va y suple con ese tipo de experiencias. Al paso del tiempo eso se vuelve una cárcel. Y esa cárcel es un lugar difícil de salir, no imposible, porque para el Señor no hay imposibles, pero hablando en términos de una esclavitud de ese tipo,
también cuando nosotros nos relacionamos de manera inadecuada con lo que comemos, con la forma en la que dormimos, con la forma en la que pensamos y con la forma en la que permitimos que nuestras emociones afecten nuestro cuerpo. Porque a veces hay personas que tienen buena salud, pero tienen un mal manejo de sus emociones y producen enfermedades en su cuerpo debido a un mal manejo de sus emociones. Son psicosomáticas. Porque están alimentando malos pensamientos que los exponen a situaciones que incluso se ven reflejados en problemas físicos. Sí. Entonces, el cuidado del cuerpo no está desligado ni de tu alma ni del espíritu, porque cuántas veces hay en casos donde hay pruebas o dificultades muy duras por las que pasa un cristiano y tiene episodios quizá de ansiedad, ¿no? O quizá depresión, o quizá este sentimiento de a dónde voy, qué estoy haciendo, o sea, esa futilidad que de repente aparece en la vida. Muchas situaciones por las que se puede enfrentar, ¿no? A veces no hay salida y la verdad no nos da la paciencia para estar en la espera de una respuesta de parte de Dios. Entonces, todo eso que puede desencadenar en enfermedades físicas. Sí, un estrés, por ejemplo. En un también. Estrés exagerado, trabajo desordenado, o sea, cuando, por ejemplo, dices, no, es que yo estoy siendo diligente con mi trabajo, por eso es que me sumerjo en él, pero resulta que estás descuidando tu alimentación, tu tiempo de sueño, tu familia. ¿Y qué nos pasó a nosotras? A nosotras nos pasó en años pasados, tuvimos una bendición extraordinaria de parte de Dios con mucho trabajo y justo por gratitud nos enfocamos en atender todo el trabajo que Dios nos daba, pero descuidamos el cuerpo porque no lo estimábamos como algo tan importante. Y sucede eso, que el cuerpo empieza a tener problemas físicos, no por estar guardando malas emociones, sino por administrar mal, por ser mal mayordomo del trabajo, del tiempo y del cuidado del cuerpo. O sea, estábamos atendiendo una área que era ser diligente con el trabajo, pero estábamos desatendiendo otras más que para Dios también son importantes. No, y somos llamados un equilibrio, o sea, ni un extremo ni el otro. Porque debemos tener siempre presente eso, el ser humano tiende a los extremos. Tiende a los extremos y nuestra lucha no es ver los polos, nuestra lucha está en mantenernos en el equilibrio acorde a lo que Dios dice. Sí, nuestro mejor y único modelo es Jesucristo, ¿no? Sí. O sea, Él mostró todo. Y tanto es, por ejemplo, el tema del alimento, la alimentación. Realmente, ¿cuánta desnutrición hay a nivel mundial? Cuánta carencia hay, pero también tanta mala información acerca de lo que te nutre o de lo que te alimenta, o simplemente comer porque tengo que comer. Yo he escuchado esos comentarios, es que tengo que comer. Es que es una necesidad del comer, nada más que el desorden ahí está. Pero cuando lo complementas con la gratitud, gracias Señor, porque tengo que comer, tengo algo en mi mesa que comer. Desde ahí también, hablando de la renovación de la mente, como habla Pablo, es el agradecer lo que tienes, el bendecir a Dios por lo que te da, por la provisión, pero ser mayordomos. Sí, es que cuando dice en Romanos 12, les ruego por las misericordias del Señor, o sea, les dice, acuérdate de todo lo que Dios ya te ha dado. Y por eso que Dios ya hizo en ti, por las misericordias de Dios en tu vida, por todo lo que ha hecho en ella, tú entrégate como sacrificio vivo, santo y agradable. Entonces, esa entrega es profunda, es un llamado a un pueblo que debe vivir en santidad en todas las áreas, apartado para el Señor, cuidando el templo, cuidando lo que hay dentro del templo, lo que se hace con el templo. Y conscientes de que la encomienda, que la gran comisión se va a llevar a cabo a través de los miembros del cuerpo, ¿no? Sí. Y como recordando también de la hermana Francis con la misión, ¿no? Hablando de la gran comisión. O sea, y cómo van a escuchar la palabra si no hay quien vaya, quien llegue a ellos. Y para esto, les repito, necesitamos un cuerpo, necesitamos una voz. Y el cuidado del cuerpo implica también que nuestra voz va a estar siendo cuidada. Son a veces muchos detalles, pequeños detalles que van a repercutir
en nuestra salud física y en el desempeño que como cristianos o como hijos de Dios vamos a dar, vamos a rendir. O sea, rendir en el sentir del servicio. ¿Qué tanto quieres servir? ¿Qué tanto quieres rendir para la obra de Dios? Para que aquellas almas que no han sido alcanzadas lleguen. Pero hay que cuidar. Qué curioso, ¿no? Porque pareciera difícil de exponer el punto, o sea, de cómo poder que la idea esté completa. Pero ahorita que te estoy escuchando, me pongo a pensar, por ejemplo, una mamá cuando está gestando, ¿qué es lo primero que viene a su mente? Estarse cuidando porque está gestando un bebé. Total. ¿No? Y cuando ya es mamá y pasan los años, lo que normalmente yo me cuido para que mis hijos estén bien porque los tengo que criar, los tengo que formar, y yo me cuido por mis hijos o por mi familia, el motivo, ¿no? O sea, propósito. es como, sí por mí, pero porque tengo una responsabilidad. Si eso lo volteamos, ¿no? Al punto de, porque tú cuidas de ti, porque tú necesitas, no quieres, sino necesitas servir a Dios. Entonces, a veces lo hacemos con alguien que ves, con alguien que tú sabes que tienes una responsabilidad porque es frágil y te lo puso Dios en tus manos, pero es que también la gran encomienda la puso en nuestras manos, en la iglesia, ¿no? De ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Entonces, y no es nada más predicarlo, sino hacer discípulos, y todo implica acciones. Acciones. Y otra cosa, ¿no? ¿Cómo o en dónde operan los dones del Espíritu? Se reflejan o se manifiestan a través del cuerpo. Claro. Imposición de manos, Sí. oración, Sí. llevar a cabo un ministerio, ya sea evangelista, pastorado, ser maestro. Necesitas un cuerpo. Pero a veces esperamos, es que yo no tengo un llamado, o yo después voy a recibir de Cristo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Algunos dicen, no, es que tú porque ya tienes tal edad, pero pues bien que disfrutaste, ¿no? De joven y hiciste de tu vida un papalote. Para esas personas, o sea, yo que a mí el Señor me encontró y me abrazó y me perdonó a los 29, casi a los 30 años, les puedo decir, de mi vida pasada de mundo, o sea, yo no extraño nada. Yo hoy tengo mi porción, mi herencia en Cristo. Amén. Y he sido lavada. Sí, lo doy por basura, dice Pablo, ¿no? Y todo el conocimiento, Sí. hablando de un conocimiento, ¿no? Pero de hablar de me ensucié en el mundo y probé de tantas cosas. No las quiero, no las anhelo, no me sirven. Pero bueno, ahora nos venimos al cristianismo y como decía Edna, ¿no? Empezamos a trabajar en muchas cosas y de repente el descuido del cuerpo. Ya no, el otro extremo. Así es, el descuido. Entonces entramos en esta parte hasta cierto punto de conformidad. Hubo en un momento en un periodo que nosotros hicimos de cuidado del cuerpo, en alimentación, específicamente en alimentación, así, pero obviamente estaba la palabra de Dios, estaba el estudiar, estaban las disciplinas espirituales, pero en un año que nos tuvimos en un régimen alimenticio bastante, pues, estricto para algunos, para nosotras después le fuimos agarrando cariño, pero sí, yo le he llamado la quimioterapia, que para mí, para mi vida, para mi cuerpo, ¿no? Aparte de que fue en periodo de COVID, y fuimos procesados en muchas cosas, en muchas áreas. Limpiadas, ¿no? Y es de purificación. Entonces, en ese tiempo aprendimos muchas cosas acerca del cuerpo, pero siempre fue de la mano de Dios. Amén. Y las motivaciones no eran, ay, es que me veo fea porque estoy de tal tamaño, o ya no encuentro ropa. Fue Romanos 12, 1 y 2. ¿La habíamos leído cuánto tiempo? Mucho. Pero ¿hasta qué momento a Dios le plació revelarnos? Y por eso es un mensaje para aquellos que han tenido esta inquietud y para aquellos que a veces se resisten también, ¿no? Entonces, ese mensaje es: Dios quiere vidas transformadas en plenitud.
Dios quiere hijos obedientes en plenitud. En integridad. Cierto, porque En integridad vamos y y santidad. predicamos al Dios que hace milagros, ¿no? Porque los hemos recibido, o sea, hemos recibido milagros de parte de Dios financieros, en salud física, en situaciones de algún tipo de conflicto, y vemos la mano de Dios poderosa. Pero entonces cuando se trata de mi templo, dejo limitado el poder de Dios. Eso sería algo como para cuestionar nuestro corazón, ¿no? Y ponerlo en oración con el Señor, porque yo recuerdo que cuando fuimos confrontadas con eso, estábamos leyendo la carta de Romanos, y pues desde el capítulo 1 dice, glorificaron a Dios y conocieron a Dios y no le glorificaron como a Dios. Y eso como que despertó en mí no le glorificaron como a Dios. Y esa pregunta de ¿en qué no le estoy glorificando a Dios? ¿En qué no le estoy glorificando a Dios? ¿En qué no le estoy glorificando a Dios? Y sí, o sea, ¿qué pasaba? Que yo veía el cuerpo. Voy a platicar un poco de tiempo atrás. Antes de conocer al Señor, yo veía el cuerpo absolutamente desde los ojos de la vanidad, o sea, en un grado extremo. O sea, si yo me acuerdo que en algún momento fuimos de viaje a algún lugar, ¿no? Y llevé en mi maleta un chorro de cremas y cosas así, ¿no? Porque yo llegaba a la angustia de si no me cuidaba la cara o no me ponía tal o cual cosa, no sé, yo era como angustiante. Tenía un tema de una vanidad arraigada en los conceptos de este mundo bien profunda. Y sí, todo el tiempo estaba como que en las dietas y no me importaban los métodos, o sea, si había que inyectarse tal o cual, o si se había tener que poner tal o cual, o tomar tal o cual, o sea, había que tomarlo porque era necesario cumplir con ciertos estándares. Y yo vivía angustiada, en mi corazón había como mucho dolor por eso, y estaba encarcelada en esa vanidad. Cuando vengo al Señor, y el Señor me trae hacia Él, primeramente porque Él nos amó primero, el Señor me abraza así como llego, o sea, en la etapa más quebrada, o sea, cuando más miserable me sentí en mi vida, el Señor me rescata con tal amor, con tal ternura, con tal cuidado, con tal paciencia. No tenía que merecer nada, no tenía que hacer nada por merecer su amor, porque Él simplemente decidió amarme. Gracias. Y el sentir esa gracia derramada del Señor para mí fue así como que wow. Y fue un descanso, porque además me estaba perdonando todos mis pecados y me estaba dando una oportunidad de renacer en Él. Entonces dije yo, ay, pues el Señor me ama así como soy, pues entonces no hay que cuidar lo que tanto cuidé antes. Y aventé todo es vanidad. Todo es vanidad, dijo Salomón en Eclesiastés, ¿no? Entonces dije yo, ay, no importa, ok, bye. Y como Dios me ama, pues voy a disfrutar la vida, porque Dios me da la vida. Y coman de Y como todo. además sí me gusta comer, pues dije yo, pues entonces voy a disfrutar lo que Dios me da. Y el ejercicio no me gusta, entonces. Y el ejercicio no me gusta, entonces no es con prioridad. permiso, ¿no? Y boté cremas, boté todo, boté dietas, boté todo. Y me dediqué pues a eso, a comer lo que me gustaba, a hacer o no hacer lo que me gustaba, en ese sentido del cuidado del cuerpo. Que precisamente porque traía un trasfondo profundo de vanidad arraigada y de como esa opresión, ¿no? Que termina siendo como un dolor oculto. Es un dolor oculto, Sí. exacto. Entonces, cuando vengo al Señor, me da esta libertad y todo eso, pues me voy justo al otro extremo. Pero cuando llegamos en ese tiempo que dice Luz, y está Romanos 1, ¿no? Conocieron a Dios y no le glorificaron. El contexto tiene otros matices, pero a mí me redarguía esa palabra. ¿En qué no estoy glorificando a Dios? Y el Señor, en su infinita bondad y paciencia, fue tu cuerpo. Entrégamelo como sacrificio vivo, santo. Entonces era disciplinarse en qué te estás metiendo en la boca. ¿Te estás nutriendo o solamente te estás deleitando con lo que te produce un placer momentáneo? Porque además, cuando lo estás haciendo mal y te estás solo deleitando a los placeres, la consecuencia es un malestar. Y tú pagas el precio por el malestar, pero no quieres pagar el precio por el consumir las cosas que realmente te son necesarias y nutritivas. Y así es con el sueño, así es con el mantenernos en calma, en paz. Y todo implica, la gracia es suficiente para cubrirnos, pero vivir en santidad tiene un precio, que es el morir al yo. Y a veces morimos al yo en humildad en otras cosas, pero no en estas otras que consideramos como que es que esta sí me da permiso Dios.
Sí, es un engaño al fin de cuentas. Exacto. O sea, te estás autoengañando. Estamos conservando ideas contaminadas, ideas de la caída, que están sustentando nuestro proceder en la vida cristiana. Y debería de ser el fundamento de la palabra de Dios, destruyendo todos esos argumentos. Y es un tema muy difícil de abordar, o sea, en tema de no nada más en la parte del cuerpo, ¿no? Sino justamente esta raíz que dices, o sea, me conservo esto y esto no, que Dios no lo toque. Entonces, no estás de alguna manera permitiendo que el Espíritu Santo obre en tu vida para llevarte a santidad. O sea, estás como bloqueando, cerrando puertas, áreas, para que no, esto todavía no. O estoy bien. O no, aquí no, la palabra. O no es pecado. No es pecado también. Hay un autor que tiene un libro que se llama Pecados Respetables. Está dirigido a los creyentes, ¿no? Wow. Entonces, lo que toleramos los cristianos, ¿no? Que son esas pequeñas zorras que van carcomiendo, que van robando. Pero un pecadito es pecado. ¿No? Entonces, no, por ahí en alguna ocasión alguien me dijo, no. Entonces, hermana, ¿comer es pecado? No, bueno, comer en manera desordenada sí es pecado. La Biblia no lo dice. Los glotones, los borrachos, fíjate en qué sentido lo pone, ¿no? Ahora, el cuidar el templo del Espíritu Santo, el profanar al templo, ¿qué conlleva, no? El descuido en alimentar el templo. Lo alimentas espiritualmente, como creyentes, ¿no? Espiritualmente. Pero el alimentar tu cuerpo es también responsabilidad. Comer no es pecado. Descuidar, ¿qué comemos? Sí. ¿Cómo comemos? Sí. ¿Cuál motivación? O sea, nosotras trabajamos en una pastelería. Y la primera vez que nos sujetamos a un régimen alimenticio fue muy pesado, porque estás horneando pasteles a ver, imagínense ustedes, el olor a chocobanana y tú no puedes comer nada. Claro. Bueno, hay que trasladarnos a la época de los babilonios, donde está Daniel en la mesa de un rey, con cuántos manjares de un rey. ¿Y qué rey? Sin embargo, él decidió no contaminarse con la comida aquella, sino que se sujetó y que continúan con el pasaje. Que cuando hubo terminado el periodo de ese régimen alimenticio que él mismo se impuso, dice que estaban más fuertes y tenían más capacidad que el resto de los jóvenes. Entonces, o sea, hay una evidencia física real, palpable de lo que realmente nutre al cuerpo, cómo realmente lo fortalece. Y las motivaciones correctas. También. Exacto, ¿no? ¿Por qué? Porque lo hizo por agradar a Dios. Sí. Primero, por agradar a Dios, por no contaminarse. Entonces, a veces, no, pero es que ya todo es permitido, ¿no? Es más, Pablo habla de no se critiquen por lo que comen, pero hablando de cosas sacrificadas a ídolos. Hablando en ese hay un contexto. Pero hay también un contexto. dice, todo me es lícito, más no todo me conviene. Exacto. Y es donde rayamos a veces como creyentes de no es pecado, pero realmente si analizas hacia dónde va o pues sí, las consecuencias que puede traer o alrededor, el testimonio que estás dando también, es que no conviene, o sea, realmente no conviene. Me es permitido quizá, pero no me conviene. Ajá, no te conviene. Ahora, aún cuidando el cuerpo, sabemos que podemos tener pues situaciones, ¿no? Enfermedades, situaciones complicadas, pero que no sea porque estamos, por negligencia. Porque hay negligencia de nuestra parte, o sea, el Señor sabe qué es lo que va a permitir en nuestras vidas, pero que no sea yo provocándolo, ¿no? O sea, ¿qué le contesta a Jesús? O sea, ¿qué es con lo primero que lo tienta el enemigo? Las piedras, el pan, comer tales en pan. Con el tema de la comida. Porque es una necesidad, al fin de cuentas. Es una necesidad, pero ¿cómo conllevas esa necesidad en santidad? O sea, que sea una necesidad vital para el cuerpo, para que tú sigas en esta tierra, no te da permiso de que la lleves a corrupción. Sí.
y que con esa corrupción evites o limites el potencial que Dios depositó en ti para llevar a cabo la obra y también para poder dar testimonio al mundo de que el Señor que sujetó tu vida para que dejaras la fornicación, las drogas, el alcohol, etcétera, 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 tiene el mismo poder para poder sujetar tu alma, tu ser, tus pensamientos a obediencia con este cuidado del templo. Porque, por ejemplo, los templos físicos a donde vamos, les tenemos respeto, ¿no? Es un lugar donde vamos al culto, donde adoramos a Dios, hay un altar. Hay presencia de Dios aquí. Hay presencia de Dios y debemos tener respeto por ese lugar. Pero ¿y entonces qué tanto respeto estamos teniendo por el lugar donde el Espíritu Santo está morando? Donde ha decidido Dios. Tanto en lo que comemos como en lo que hacemos con Él. Ajá, en lo que pensamos, porque incluye mente, ¿no? Ya lo dijimos, alma, mente, espíritu. Y como dices acerca de nuestro Señor Jesucristo en el desierto, y es después de haber dado testimonio en el bautismo de quién era, ¿no? La identidad primero que Dios, este es mi hijo amado, escúchenlo. Después es llevado por el Espíritu al desierto y es tentado por Satanás. No es probado por el Espíritu, es tentado por Satanás. Es llevado por el Espíritu para ser probado, ¿no? Y es tentado por Satanás. Y lo primero es, dice, y sintió hambre. Vino la necesidad. Que nos comprueba que Jesús era hombre, como lo dice la Escritura, 100% hombre. Y en esa necesidad fisiológica, él sintió hambre. ¿Y qué hace el enemigo? Aprovechar esa oportunidad que como seres humanos tenemos. Dice, ay, pues convierte esas piedras en pan, que no eres el Hijo de Dios. Tentación. A ver, en nuestro contexto, pues come, que tanto es tantito. Bendícelo, ora a Dios y ya. Claro. ¿Ves qué diferente? A nuestro contexto, pero como vemos a Jesús, no, pues es que era Dios. No, pero es que tú tienes el Espíritu Santo morando también ahí. El mismo espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos es el mismo espíritu que ha venido a morar en los hijos de Dios. Para darnos dominio propio. Así es. Entonces Jesús, después de los 40 días de estar sin alimento, siente hambre, pero después de esa hambre, o sea, no nos habla de una muerte física, sino una muerte al yo. Por eso la Escritura y las disciplinas espirituales nos hablan de un ayuno también. Jesús ayunaba de continuo y se mantenía en equilibrio. Ahora, tenemos muchas pruebas científicas y médicas de ayuno. Antes que era innombrable que alguien ayunara. O sea, no, te va a hacer daño, no comas. No, que desayuna. No, perdón, desayuna. No, porque el desayuno es lo más importante. El desayuno es que el que te va a regir. Sí. Oye, desde la palabra desayuno, o sea, la palabra es ayuno. O sea, desayuno. Y sabes que es una práctica que se ha perdido dentro del cristianismo. También. Sí. Y hay una debilidad espiritual. Sí, y luego otra cosa también respecto a eso, ¿no? Cuando Jesús es tentado en el desierto, también recordamos que dice, aviéntate de aquí. Fama. ¿No? Pero, ¿en qué forma a veces tentamos al Señor? Porque lo que contesta Jesús, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, no pones en riesgo tu cuerpo. Exacto. Ándale. No pones en riesgo tu cuerpo. ¿Cuántas veces, por ejemplo, ¿no? Que sabemos que las bebidas gaseosas altas en azúcar son altas en azúcares y químicos porque son solo químicos? O las bebidas energetizantes también. Las bebidas energetizantes también. Sabemos que no son algo saludable. Pero es que la necesito. Lo ves en las fiestas, en las reuniones. Es que lo necesito. Entonces dices, ¿realmente lo necesitas o en realidad te estás justificando porque te gusta? Porque le encontraste agrado, porque incluso hay cierta dependencia. ¿Y qué estás haciendo con tu cuerpo? Lo estás poniendo al filo en muchas ocasiones. También pienso en de los deportes extremos, ¿no? O sea, también es llevar tu cuerpo a un extremo, a un tema de riesgo.
o sea, no estoy diciendo que esté mal. Justamente la Biblia no habla de que es pecado literalmente aventarte de un paracaídas, por ejemplo. Ay, yo quería hacer eso. pero estamos hablando de eso, es como ponerte en riesgo, o sea, no sé, creo que también tiene como parte ahí. Sí, es tema de conciencias, ¿no? Total. Pero cierto, o sea, si estamos hablando de todo el concepto del cuidado del cuerpo, tendría cada uno que ir a la palabra y cada uno ir a conciencia delante de su Señor, que es el Señor Jesús, esperemos, para realmente ser guiados, ¿no? en este entendimiento, con humildad, con sinceridad delante de Dios. O sea, todos vamos caminando de manera gradual. Lo que a lo mejor para ti ha sido un avance significativo, para mí tardó años. Sí. Entonces, estamos aquí para la gloria de Dios, ¿no? Uh-huh. Somos siervos para su gloria, somos hijos e hijas que son llamados a apartarse para Él, no para irnos a esconder en una cueva, en una cajita y que nada nos pase, sino que seamos realmente ese pueblo, como decía la hermana Francis, esta iglesia, ¿no? Delante de la cual no prevalecen las puertas del infierno, ¿no? Total. ¿Por qué? Porque nosotros vamos en sentido de combate, no en un sentido de que nos están atacando y nos vamos a defender y nos vamos a meter aquí en una cajita donde nadie nos haga nada. No, realmente el poder que Dios depositó sobre nosotros es para ir y, como decía, despoblar el infierno en el sentido de los que hoy no tienen pacto, ¿no? Sí. Entonces, en todo nuestro ser debemos tener ese mismo concepto, tanto en nuestro tema de orar, de consagrarnos al Señor de manera así como ya lo conocemos, como también en todos nuestros miembros. De hecho, hay una cita que dice, esta es la voluntad de Dios, ¿no? Que se santifiquen. Ajá. Y si esa es la voluntad de Dios, que nos santifiquemos, entonces implica un todo. Un todo. Uh-huh. Y fíjense que es importante, como les comentaba hace un momento, ¿no? Como la medicina, la ciencia, hoy día está muy, vamos a llamarle avanzado, la neurociencia. Okay. Neurociencia, hablando de la estructura cerebral. Sí, que están estudiando cómo funciona. Y cómo hay una autora que se llama Caroline Leaf, que habla acerca de enciende tu cerebro, en español, pues está en inglés, y habla de esta parte, cómo los pensamientos negativos dañan, desgastan el cerebro. ¿Qué nos produce? Ansiedad. Depresión. Cada pensamiento negativo, por eso Pablo nos llama a transformar nuestra manera de pensar. En Nueva Traducción Viviente así lo dice. Uh-huh. Permitan que Dios les cambie su manera de pensar. No se amolden ustedes al mundo, uh-huh, pero permitan que Dios les cambie su manera de pensar. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de la Escritura. Entonces, la neurociencia está avalando muchas cosas, claro, desde la perspectiva cristiana, pero si hoy tenemos estudios de neurociencia, Pablo ya lo había escrito, sí. ¿En qué año? En el 60, uh-huh, 65, o sea, ya lo estaba escribiendo, y pues es Dios el autor de la vida, el autor la revelación, de la fe, ahí está. La revelación de Jesucristo y en Jesucristo y para Jesucristo. Sí. Entonces, todos estos pensamientos negativos, culpa, agotamiento emocional, también son producto o consecuencia de una mala alimentación, sí, de falta de ejercicio, sí, o la vida sedentaria que llevamos. Y de cuidar esos pensamientos, como dices tú. Claro. Las emociones, cómo las gestionas. Y también está comprobado, pues, que hay una comunicación entre el intestino y el cerebro. Son muchas cosas, sí, pero es que por eso sí, empezamos con el Salmo 139. Fui maravillosamente creado. Sí. El fino trabajo de Dios. Wow. Entonces, oye, este tema de verdad nos va a dar para otro episodio. Creo que sería prudente, no sé qué piensen, dejarlo aquí. Y abordamos en el próximo episodio los otros temas para complementar. En este episodio
porque estamos hablando sobre el cuerpo, ¿no? ¿Templo o fachada? O sea, estamos viendo ya que hay más cosas de lo que nada más se ve la apariencia, ¿no? Así es. Que tiene un propósito, hay dignidad, o sea, es diseñado por Dios y hay un propósito. Entonces, el aprender a desarraigar y plantar estas nuevas verdades, porque son verdades a la luz de la palabra, es el reto de todos los días. Y pues, no sé, podemos ir cerrando, ¿qué les parece? Si quieren, sí, para agarrar pila. Sí, yo solo quiero invitarlos a que lo que hayan escuchado les haya parecido como diferente o como extraño, quizá, lo pongan en oración. O sea, que le pidan al Señor, al Espíritu Santo, que les revele toda verdad y que los lleve a todo conocimiento. Porque tanto necesitamos sus comentarios para poder seguir añadiendo las cosas que nos sirven, como también es necesario que ustedes tengan la apertura en su corazón para seguir siendo transformados por el Señor. Amén. Así es, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz y es más cortante que una espada de doble filo que penetra hasta las coyunturas, partiendo hasta la médula de los huesos, partiendo el alma y el espíritu. Discierne entre los pensamientos, ¿no? Entonces, que sea la palabra de Dios obrando en cada una de nuestras vidas y que sigan ustedes ahí conectados. Coméntenos si este mensaje les aporta. Incluso si tienen algún comentario para nutrirnos, sí, adelante. Sí. Pues muchas gracias por estar aquí, Luz, Zoe, gracias a ustedes que nos acompañan en cada episodio, de verdad que el Señor les siga bendiciendo. Esto lo hacemos con mucho amor, con mucho cariño y principalmente para agradar a Dios, para poder ser de edificación unos con otros. Entonces les invitamos a continuar en la segunda parte, ¿verdad? Y pues que Dios les bendiga. Dios. Gracias.